Vamos a saludar a los que están por Radio Bonao Bendición en esta mañana. Le damos un aplauso a Dios por ellos. Los que están en Telebendición y Facebook, gracias por seguir la palabra. Estamos en Bonao, Ciudad de Dios, para la gloria del Señor. ¿Listos para la palabra, iglesia? Abra su Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3. Usted dirá, pastor, ¿no va a hablar del diezmo hoy? No se asuste, no le voy a hablar del diezmo. No tengo, esa no es mi agenda. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Yo sé que usted sabe que usted conecta con lo que estamos enseñando, el poder y la eficacia de la palabra de Dios y lo que representa la palabra para nosotros. Amén. Si usted puede marcar su Biblia y de ahí irse entonces a 2 Timoteo 3, 16 y 17, entonces completaríamos el verso. ¿Está conmigo, iglesia? Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Diga conmigo, diferencia. Algo que no es igual, algo que no es común, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a leerlo otra vez. Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora ya vaya a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hemos estado estudiando esto, ¿sí o no? Y hemos estado viendo el propósito de la palabra de Dios. Cuando la Biblia se nos pasa, se nos está dando el pensamiento de Dios, lo que Dios quiso que se escribiera para nuestra enseñanza. Dice la Biblia, Romanos 15, 4, lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. La Biblia es como el mapa o la brújula de un creyente. El creyente que lee la Biblia, que estudia la Biblia, por torpe que sea, no se va a extraviar. Por torpe que sea. Y cuando hablo de torpe, estoy hablando de inmadurez que pueda tener en un momento, o flaquezas. Pero si estudia la palabra, no se va a extraviar. Ella tiene la verdad y la revelación para guiarnos en el camino eterno. Amén. Tiene 4 propósitos. Así como la brújula tiene 4 puntos cardinales. Usted sabe cuáles son los puntos cardinales, ¿verdad que sí? Está el norte, el sur, el este y el oeste. Aquí están los 4 propósitos en 2 Timoteo 3:16. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir o redarguir, para corregir e instruir en justicia. Diga conmigo: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahí están los 4 puntos de la palabra. Pero el primero, que es el norte, dice que es enseñar. ¿Qué es lo que dice? Es útil para enseñar. O sea, el propósito primario de la palabra es enseñarnos. ¿Pero enseñarnos qué? Enseñarnos el diseño de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. En el libro de Malaquías, venga conmigo a la Biblia otra vez, marque Malaquías, también le dije que lo marcara. En el capítulo 3 de Malaquías, es el último libro otra vez del Antiguo Testamento. En el versículo 18 dice: entonces os volveréis. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Diga conmigo: diferencia entre el justo y el malo. Dice el profeta que en los posteros tiempos usted va a hacer diferencia. Usted podrá discernir entre el justo y el malo. La palabra justo en la Biblia es la palabra aprobado. A quien Dios aprueba. Eso es justo. A quien Dios aprueba. Y Dios no nos va a aprobar si no es por la sangre bendita de Jesucristo. Dios tampoco nos va a aprobar si no es por lo que está escrito en su palabra.
Nosotros por cultura religiosa hemos aprendido a hacer cosas queriendo hacerla como para agradar a Dios, pero lejos de la palabra de Dios. Dios solamente tiene compromiso con lo que Él mandó a hacer, con lo que está en su palabra. Yo se lo quiero comparar a usted en el mundo natural. Si usted va a un restaurante, ¿usted pagaría por un plato que usted no pidió? ¿Usted pagaría por un plato que usted no pidió? No lo haría. Primero porque está fuera del orden. Le están imponiendo algo. Muchas veces a Dios queremos imponerle cosas que están fuera de su palabra. Dios solamente tiene compromiso con su palabra y se acabó. Con nada más que no sea su palabra. Su palabra es eterna y su palabra es para siempre. Amén. Entonces dice el profeta que habrá una diferencia entre el justo y el malo. ¿Cuál será la diferencia entre el justo y el malo? ¿Qué usted cree que será? ¿Será la iglesia? La iglesia puede hacer la diferencia si la iglesia enseña la palabra. Porque la iglesia no puede hacer mucha diferencia si no te enseñan la verdad de la palabra. ¿Estamos acá? Pero también no habrá mucha diferencia si no hay disposición para aprender. Usted puede tener el mejor maestro si usted no tiene un corazón para aprender. Jesús el Señor caminó con 12 hombres y dentro de esos 12 tuvo serias dificultades. Siendo Él perfecto, siendo Él mejor, el ejemplo supremo, el ejemplo más alto, tuvo problemas con sus discípulos. Imagínense nosotros los pastores en la iglesia. A veces personas dan comportamientos afuera o en la casa o hasta en la misma iglesia que la gente dice: pero tú no eres cristiano y tú no vas a la iglesia. Nada que ver. Tú puedes ir a la iglesia y tú puedes decir que eres cristiano. Si no tienes corazón para la palabra, no hay nada. ¿O acaso no tenía Jesús a Judas al lado? ¿O a Tomás al lado? ¿O a Felipe al lado? ¿O a Pedro al lado también? Oiga, fue una iglesia terrible la que tuvo Jesús al lado. Y esa iglesia caminó con Él 3 años y 6 meses y vimos todas las debilidades que ellos tenían. Y tenían corazón, pero eran hombres débiles. Algunos tenían, otros no, porque Judas no tenía corazón para el Señor. Eso es muy diferente. Amén. O sea, que puede haber instrucción, pero si no hay corazón no hay nada. Por eso bienaventurado el pueblo que cuando es instruido valora la instrucción, porque la instrucción hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Dice el profeta: se va a discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué es lo que marca la diferencia? No te creas que es el tipo de Biblia que tú lees. No te creas que es el maquillaje que te pones o el que no te pones. No te creas que es el pantalón o la falda. No te creas eso. Eso es doctrina y eso es religión. ¿Sabes lo que va a hacer la diferencia? Que tú vivas la palabra de Dios. Eso sí va a hacer la diferencia. Que tú puedas tomar el espíritu de la palabra y llevártelo en tu corazón. No hablo de la palabra como libro, porque algunos han considerado la palabra como libro hasta como un fetiche. ¿Cuántos saben lo que es un fetiche? Como un amuleto, algo como para que le dé buena suerte. Y la gente la usa hasta para ir a hacer un préstamo al banco. Se lleva la Biblia para que le aprueben el préstamo. Óigame, hay una mala interpretación de lo que representa el pensamiento de Dios. Yo no estoy desmeritando el libro per se, pero no es en el libro que está el secreto, es en el espíritu del libro, en el espíritu de la palabra. ¿Estamos acá? Eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Qué es lo que hace que seamos diferentes el uno del otro? Que nos aprovechó la palabra de Dios. Que oímos la palabra y nos aprovechó. Eso marca la diferencia. Porque la palabra de Dios es semilla de vida y ella da vida donde quiera que ella cae. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, habló de varios terrenos que representan el corazón. Dice que la palabra cayó al lado del camino y la gente vino y la pisó, se secó. Otra cayó en piedra y se secó porque no echó raíz. Otra cayó en abrojos y espinos y se secó porque la ahogaron. Pero otra cayó ¿en dónde? En buena tierra y dio fruto al 30, 60, 100 por 1. Fíjese que en los 4 terrenos la palabra dio fruto. El problema no estaba en la palabra, estaba en el corazón. La primera cayó al lado del camino y la gente vino
y la gente te inundó, o sea, y muchas veces influenciada por espíritus engañadores. Cuando una gente empieza a buscar de Dios, se le levanta, a todo el mundo se levanta. Y usted dirá, ¿por qué es eso? Porque esto es una guerra espiritual que delinea entre lo justo y lo malo. Cuando caminas con Dios, cuando caminas en su palabra, increíblemente empiezan a levantarse personas en contra tuya, o a hablar de ti, o a perseguirte a ti, o a decirte, te metiste a eso. Si no le ha pasado, le va a pasar. Y no le estoy profetizando, es la verdad. Amén. Entramos en la relación con Dios, empezamos a venir a la iglesia, dicen, te lavaron el cerebro. No, no fue el cerebro, fue el corazón que Cristo me lavó con su sangre. ¿Te metiste a eso? No, yo no me metí a eso. Eso se me metió a mí. Porque no hay quien busque a Dios. Dios es el que busca al hombre. Dios muchas veces usa un pretexto para cumplir un propósito. Y puede usar la aflicción, la enfermedad, la deuda, el quebranto. Y puede usar la presión para hacerte ver que tú sin Él nada eres. Y te atrae, y te busca, y te persigue, y te rodea. Usa personas, usa recursos, la radio, la televisión, el Facebook, recursos de Dios, para que tú sepas que hay propósitos en ti, que no eres casualidad, y que la palabra está sobre ti, y que Él te está rodeando con cuerdas de amor. Muchos somos duros de corazón y tenemos que esperar el tablazo. Dios se revela en amor y se revela en dolor. Algunos Dios le ha mostrado su amor, su amor, su amor, y se han hecho insensibles. Entonces Dios tiene que apretarlo, y apretarlo de tal manera que tienen que gritar e invocar su nombre, y Él los trae a su casa y los salva y les revela su propósito. Pero Dios sigue siendo un Dios de amor y un Dios perfecto. Él sigue revelándose, Él sigue buscando al hombre. La palabra cae al lado del camino, y la gente que rodea a uno puede ser instrumento del enemigo para robarte la palabra. Hasta decir, yo iba a una iglesia, pero ahí nada más hablaban de dinero y por eso me fui. Ahí nada más me vivían pidiendo y por eso me fui. ¿No ha oído usted gente así? ¿Sí o no? O yo iba a una iglesia, pero ahí las mujeres iban como quieran y por eso me fui. Entonces, cuando una gente habla así, me dice a mí que no fue a la iglesia a ver a Dios, fue a ver la gente. Y si usted vino a ver gente en la iglesia, está perdiendo su tiempo. Porque en la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de todos en procesos. Todos en procesos. Todos en procesos. Todos. No hay uno que diga que está libre. Todos estamos en procesos. No hay uno que diga que ya yo lo logré, ya yo no necesito. No. Todos estamos en proceso. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, desmóntese de esa mentalidad de estar mirando gente y ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si le va a dar un aplauso, déselo a Él. La segunda semilla dice que cayó en piedras. Y aún en la piedra la semilla empezó a germinar, pero el corazón estaba endurecido. A veces los golpes de la vida endurecen a la gente, o a veces los malos testimonios endurecen a la gente también. Un maltrato de un cristiano a otro endurece a una gente. Un maltrato de un pastor endurece a una gente. Dice, yo no creo en pastores, o yo no creo en cristianos, porque un cristiano me engañó, o porque un pastor me maltrató. Esto no significa que sea mentira, es verdad. Hay gente que maltrata. Pero aún así, vuelvo otra vez, la palabra no tiene nada que ver con que te maltraten. La palabra es la palabra de Dios. Pero se seca el corazón porque se endurece. El tercer terreno habla de abrojos, espinos. Los afanes de la vida ahogan la palabra también. Cuando la palabra es menospreciada, porque hay demasiadas cosas que atender y menos tiempo para Dios y menos tiempo, nos vamos secando. Pero la cuarta dice que cayó en buena tierra y dio fruto al 30, 60 y al 100 por uno. La palabra no tenía problema. Los problemas estaban en el corazón del creyente. Amén. ¿Por qué te aclaro esto? Porque aun nosotros tengamos la intención y el mandamiento pastoral de enseñar al pueblo, podríamos, como decimos en buen dominicano, oigan esto, los hermanos mexicanos que están aquí y venezolanos que están aquí, degañotarnos. Degañotarnos es cuando usted hace todo el esfuerzo visible, cuando usted vocifera, cuando usted grita para tratar de hacer algo. Podríamos degañotarnos aquí, pero si usted no tiene corazón dispuesto, no hay nada.
no hay nada. Cuando hay un corazón dispuesto para Dios, la palabra aprovecha. Y cuando la palabra aprovecha, la palabra hace diferencia. No es verdad que un matrimonio cristiano que teme a Dios y que honra la palabra es igual a un matrimonio que no teme a Dios. No es verdad que un hombre que teme a Jehová, que honra a Dios en la palabra, es igual a un hombre de afuera sin la palabra. No es verdad. No es verdad una mujer que teme a Dios y que honra a Dios en la palabra es igual a una mujer afuera. No es igual. La Biblia dice que habrá diferencia entre el justo y el malo. Habrá una diferencia. Y esa diferencia es en la aplicación. En la aplicación. Quizás usted se viste igual, nos vestimos igual, parecemos idénticos, mellizos parecemos, nos vestimos igual. Si yo paro a Joel y a Israel, párense los dos, a ver qué pantalón tiene Israel. Párense los dos, ustedes van a tocar en la misma orquesta hoy. Están vestidos coincidencialmente igual, pero ellos tienen también algo que lo hace igual, es que ellos temen al mismo Dios. Y eso los hace igual, los hace. Tú eres mi hermano, tenemos el mismo espíritu, la misma gracia. Pero cuando no se discierne, cuando no se abraza la palabra, lamentablemente todos los caminos van a terminar mal. La palabra es lo que separa al hombre de las tinieblas. La Biblia dice que Dios dijo en el principio, y separó Dios las tinieblas de la luz. ¿Con qué separó Dios las tinieblas de la luz? Con la palabra. ¿Con qué separa Dios al creyente del mundo? Es la palabra la que te separa. Es la palabra la que te hace diferente. Es la palabra la que trabaja en ti. Es la palabra la que te hace a ti no reírte a un chiste morboso. Es la palabra la que te mocha el dedo para que no busques pornografía en internet. Es la palabra la que te amarra la lengua para que no chismee. Es la palabra la que endereza tus pasos para que no te metas en lugares raros. Es la palabra. No es un pastor detrás de ti, no es una doctrina impuesta, no, eso no es verdad. Ninguna doctrina cambia a un hombre si Dios no le cambia el corazón primero. Dios tiene que transformar ese corazón para que la palabra la aproveche. No es verdad que una gente cambia porque se metió a una iglesia. No, la iglesia te ayuda si te enseña la verdad. La iglesia es solamente un instrumento para facilitar el propósito, pero la que te lleva al propósito es la revelación de la palabra. ¿Te entendió eso? O sea, no, yo estoy ahora yendo a la iglesia. Yo puedo ir al gimnasio, sentarme, hablar con todo el mundo y no hacer nada. Y cualquiera que me ve, te vi en el gimnasio, sí, pero saliste igualito. No te subiste a una máquina, no hiciste nada. En consecuencia, ¿te aprovechará? No. Lo mismo, si venimos a la casa de Dios y no tenemos corazón para la instrucción, iremos a la casa de Dios, nos mudaremos los 7 días a la casa de Dios y nuestra vida no dirá nada. Pero si tenemos un corazón dispuesto, si decimos, yo sé que esa es la palabra bendita del Dios eterno y que Dios me está hablando, cada vez que la leo aprendo, cada vez que la leo me enseña, cada vez que la leo me corrige, cada vez que la leo me orienta, habrá una diferencia en mi vida. Y no es algo que yo lo estoy forzando, no. Yo no lo estoy forzando, es que va a brotar, porque la palabra es una semilla que da vida. Amén. Entonces, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, tiene mucha relación con la enseñanza. Tiene mucha relación con la enseñanza. La diferencia en muchos creyentes y otros creyentes, en un creyente y otro creyente, va a ser la enseñanza. ¿Qué enseñanza tiene? ¿Cómo lo enseñaron? Una mala enseñanza puede ser fácil de agarrar. A veces las malas enseñanzas son tan fáciles de agarrar que uno no sabe cómo los muchachos aprenden malas enseñanzas. ¿Quién los enseñó? Las malas enseñanzas se aprenden como tan fácil. Sin embargo, cuando es algo que nos ayuda y que es de verdad, hay como que pelearla. No sé si alguien conecta conmigo. Hay como que pelearla. Los muchachos aprenden cosas y conductas que dicen, ¿de dónde este muchacho aprendió eso? Los medios lo enseñan, la televisión, el entorno, pero enseñanzas completamente desviadas. Sin embargo, cuando es la verdad, hay una batalla como para recibirla. Pero si tenemos el corazón dispuesto, Dios mismo nos ayuda. La palabra dice en el libro de Salmos, prediqué esto el mismo miércoles, pero no sé si lo puedo completar hoy. Salmos capítulo 1.
¿Qué hace la diferencia? Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El único que no anduvo en consejo de malos fue Jesús. El único. Y aún el diablo intentó también, pero no pudo. Ni estuvo en camino de pecadores. El único que nunca pecó fue Jesús. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová ¿está qué? Está su delicia, su gozo. ¿Dónde está su gozo? En la ley de Jehová. Hay cosas que uno a veces le pone más énfasis que a otra. Hay deleites que uno tiene, gozos que uno tiene, que son más relevantes que otros. Por ejemplo, al que le gusta el béisbol, todo lo de él lo relaciona a béisbol. Al que le gusta la política, todo lo de él termina hablando de política. Es como algo que se le pega en el alma a la gente, ¿sí o no? Cuando la palabra es tu delicia, la palabra se te pega a ti. Y todo lo que tú haces lo relaciona con la palabra. Oiga, un principio de consejería público: todo consejo que usted dé tiene que ser sustentado por la palabra de Dios. Si usted da un consejo en su carne, en su naturaleza humana, y no se sustenta por la Biblia, es un consejo de hombre. El consejo de Dios tiene que ser por la palabra. Amén. Entonces, cuando la palabra es tu delicia, tú medita en ella de día y de noche. Medita en ella de día y de noche. Tú no tienes que estar quizás con ella todo el tiempo para arriba y para abajo, pero va meditando en ella. Te queda pensando, analizando: ¿qué quiso Dios decirme? ¿Qué quiere Dios revelarme? Verso 3. Y lo compara y dice: será como ¿qué? Como un árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo. O sea, aquí hay palabras interesantes: árbol plantado, corrientes de agua, fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Cuál es la clave para que eso pase? Deleitarte en la palabra. ¿Cuál es la clave para que tú seas un árbol plantado? Para que tú tengas un matrimonio plantado, para que tú tengas una finanza plantada, para que tú tengas una familia plantada, para que tú tengas un ministerio plantado. ¿Cuál es la clave? La clave es pública. La clave es que tú tomes la palabra y te la comas y la tengas dentro de tu corazón. Ella va a producir en ti un efecto de vida que tú no tienes que empujarlo. No, ella va a brotar en ti de una manera extraordinaria. Isaías 55 dice que el Señor envía la lluvia a la tierra, y el agua hace germinar la tierra y la hace producir. Así envía Dios la palabra. La palabra da su fruto en su tiempo. Por eso le doy un consejo a los papás: no se desesperen cuando los hijos sean rebeldes o cuando los hijos sean malcriados. No lo quieran obligar a que tengan conductas que ellos todavía no entienden. Crea que Dios en su palabra lo va a atrapar, que Dios en su palabra lo va a alinear. Muchos papás no creen esa palabra y por eso a veces viven una angustia terrible. Quieren ellos hacer la obra del Espíritu Santo. Eso se llama religión. Nadie dijo amén. Eso se llama religión. O sea, imponer a los hijos un concepto que todavía ellos no entienden. Entonces, ¿usted no cree en soberanía de Dios? ¿No cree en palabra de Dios? Suéltele la palabra atrás. La palabra en su tiempo lo atrapa. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la peña, y es como fuego que quema. Ella no volverá a Dios vacía. Ella dará el fruto para el cual Dios la envió. Y si usted es creyente de la palabra, hay una palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque tus hijos estén como estén, aunque se vean rebeldes, aunque se vean desviados, aunque se vean extraviados, Dios no tiene nietos. Dios tiene que tratar con ellos también, y se le va a revelar a ellos en su tiempo. ¿Tu trabajo cuál es? Creer y dar testimonio. Dar testimonio. A muchos hijos de creyentes han cogido la vía larga, la vía difícil. ¿Cuál es la vía difícil? Dios mostró su misericordia. Ellos no la quieren, no aprecian la misericordia, entonces Dios lo tiene que apretar. Y ningún padre quiere que le aprieten a sus hijos. Pero yo te voy a decir algo que te va a doler. Tú no amas a tus hijos más que Dios, porque tus hijos te lo dio Dios.
tú no lo puedes amar más que Dios. Eso no es verdad. Nadie ama como Dios ama. Entonces, si tú te angustias porque ves a tus hijos torcidos, tu trabajo no es angustiarte, tu trabajo es creerle a Dios. Ese es tu trabajo, creerle a Dios por su palabra. Yo le creo a Dios por su palabra. Y mi casa y yo somos servidores de Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis hijos son herederos de salvación. Y la Biblia dice que Jehová enseñará a mis hijos. Y yo estoy creyendo esa palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque mis hijos estén ahora rebeldes, aunque ahora estén desviados, aunque ahora estén alejados, yo sé que mi Redentor vive y que Él cumplirá su palabra en mí. Yo lo creo. No lo voy a cuestionar. Usted no es el que santifica, es el Espíritu Santo. Usted no es el que convierte, es el Espíritu Santo. Entonces, no quiera hacer usted la obra del Espíritu Santo, déjenselo a Dios. Yo siento como que hay un agobio en los padres con esto. Un agobio terrible en los papás. Que queremos que nuestros hijos se metan y que se enderecen y que mira y que esto y que lo otro. Amado, usted haga su trabajo y deje que Dios haga el de él. ¿Cuál es el trabajo suyo? Creer la palabra y dar testimonio para que sus hijos no tropiecen con usted y digan: por causa tuya yo hice esto. No. Que sus hijos en usted no tengan tropiezo. Usted le cree a Dios que en su tiempo Jehová lo trae y Jehová lo alinea y Jehová lo enfoca. Porque ellos son herederos de salvación también. ¿Cuál es mi trabajo entonces? Diga conmigo: creer la palabra. Si creo la palabra, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy fruto en mi tiempo y mi hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Y eso mucha gente no lo cree. No lo cree. Leen la Biblia y no la creen. Por eso volvemos al problema ahorita, al conflicto, el corazón endurecido. Leen la palabra ritualmente, no la creen la palabra. ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios de poder si yo no le creo el poder de Dios? ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios que levanta si yo no creo que Dios puede levantarme? ¿Cómo yo puedo predicarle al mundo a un Dios que transforma si yo no creo que Dios lo puede hacer? Amado, todo lo que Dios hace, lo hace porque su pueblo lo cree. ¿Usted está entendiendo eso? Si usted lee la Biblia, póngale la certeza de que el que habló eso está listo para hacérselo visible, tangible, palpable. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Nuestra incredulidad ha invalidado la eficacia del poder de la palabra de Dios. Pero no es que la palabra tiene ineficacia o que la palabra no tiene poder. El problema está en nosotros. Amén, iglesia. Si hoy estamos aquí expuestos a la palabra, yo voy a creer que lo que la palabra dice es verdad. Si yo tomo la palabra y me deleito en ella y hago de la palabra un deleite, por mi boca sale la palabra, creo la palabra, en mi corazón guardo la palabra, yo seré, como dice la Biblia, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que daré mi fruto en su tiempo y que mi hoja no caerá, y seré próspero. Próspero no significa que yo tenga todas las necesidades sobreabundantemente suplidas, pero nada me faltará. ¿O usted no cree que Jehová dice: Jehová es mi pastor? ¿Cuánto creen eso? Nada me faltará. Pero eso es el que hace la palabra. Ahora, el que no hace la palabra, verso 4, mire lo que dice la Biblia, verso 4, no se preocupe. Dice: no así los malos. Acuérdese que el justo y el malo habrá diferencia. No así los malos, que son como el tamo, paja, que arrebata el viento. 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Ay, papá, qué palabrita esa tan dura. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá. ¿Por qué? Porque no aplicó la palabra. Si usted se va a la historia de Israel y estudia por qué David, siendo el rey tan eminentemente conocido, ¿por qué David cayó en el estado que cayó?
¿Por qué David cometió el pecado que cometió? ¿Cómo es posible que David hiciera un acto así? ¿Qué fue lo que pasó con David? Simple y llanamente David descuidó la palabra. Cuando Natán el profeta confronta a David después de haber pecado, aquel pecado, usted recuerda, aquel pecado atroz de David, ¿recuerda? Aquella conducta que uno la lee en la Biblia y no quiere creer que fue David que hizo eso. Que David enamoró a una mujer casada, que se acostó con una mujer casada, que planificó un asesinato. Una cosa increíble. No puede ser. El hombre que escribió salmos tan hermosos planificó eso, sí. Cuando el profeta lo confronta, Natán va donde David. Dios le dice a David: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué desconsideraste mi palabra? Por haber desconsiderado mi palabra te hiciste desobediente. Mira todo el lío que tú te has metido. ¿Sabes los líos que nos hemos metido nosotros por desconsiderar la palabra? Lío significa dificultades innecesarias por no tomar la palabra y aplicarla, por no saber esperar y esperar en la palabra. Nos hemos metido en tremendos conflictos y Dios en su misericordia nos deja que aprendamos del error. Él nos perdona, pero no nos quita las consecuencias. Y por eso viene el tablazo muchas veces a creyentes, a hijos de Dios. Pero tú eres hijo de Dios, ¿y por qué tú estás que no pega una? Hay que ver, hermano. Si es que yo no estoy haciendo algo conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios, o si es un trato de Dios conmigo también. Hay que ver, hermano. Las dos pueden ser. Puede ser un acto de desobediencia mía y yo esté pagando las consecuencias. Hay muchas maneras de echarle la culpa al diablo. Pero una manera de echarle la culpa al diablo que mucha gente no lo hace es decir: el diablo puso en mi corazón que yo no obedezca la palabra y me engañó y yo no obedecí la palabra y por eso estoy pagando las consecuencias ahora. Porque podríamos reprender al diablo. Señor, reprende al diablo. Te va de mi casa, te va de mis hijos, te va de mi finanza. Y Dios dice: el diablo no se va a ir porque tú le diste un derecho legal. Tú le abriste una puerta de desobediencia y la desobediencia trae la maldición. Tú desconsideraste tu mandamiento y por eso estás pagando la consecuencia ahora. Yo te voy a perdonar, pero te voy a enseñar a que no juegues con la obediencia. Estoy hablándole en español a alguien. Usted le retumba el oído oír que un cristiano se divorció. Un cristiano se divorció. Los cristianos se divorcian. Usted le retumbaría el oído decir que un joven cristiano se suicidó, que una muchacha cristiana salió embarazada sin estar casada, estaba fornicando. Claro, tiene que venir la consecuencia. Te pones a evaluar dónde abrió una puerta al pecado
Y cada puerta que se abre al pecado significa que invalidaste la palabra en algún lado. Invalidaste la palabra y abriste puerta al pecado. Y el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es muerte. En nosotros no se refleja como la muerte eterna, pero se refleja con los tablazos que Dios nos da. La salvación se consumó en la cruz del Calvario. Cristo pagó por mí. Pero cuando mi desobediencia se ejecuta, las consecuencias vienen. ¿Desobediencia qué? A la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el justo y el malo? Es la obediencia a la palabra. Es la obediencia a la palabra. Aún en la misma iglesia, estoy frente a 500 y pico de personas sentadas aquí, qué sé yo cuántos en radio, qué sé yo cuántos en Facebook, cuántos en televisión, no sé. Pero todos están escuchando lo mismo. Ahora, ¿estará haciendo el mismo efecto en los corazones de todos los oyentes? ¿Estará haciendo el mismo efecto a la palabra? Tú puedes estar seguro que no. Habrá algunos que están y no están. Habrá algunos que oyen y dicen, pero hijo mío, hermano mío, escúchame. Lo que me da pena de ti es que no es a mí y no es conmigo el conflicto, es con el Dios de la palabra. Cuando David fue confrontado por Natán, Natán no le dijo, menospreciaste la palabra profética, menospreciaste a los profetas. Natán le dijo, menospreciaste la palabra del Señor. El menosprecio de la palabra del Señor se abrió ¿qué? Una puerta de desobediencia, y esa abrió una puerta de maldición a la familia de David, que todavía permanece. Dios le dijo por boca del profeta, no se apartará de tu casa el mal. La vergüenza estará en tu casa por generaciones, todavía está. Jugando con la palabra. Amados, yo te puedo decir esto para terminar y te vayas a tu casa tranquilo. A veces hay cultos que es mejor nunca haber ido. Nunca yo debía haber ido a ese culto. ¿Por qué? Porque oíste la palabra ya. Y si la menospreciaste, en el día del juicio tú tendrás quien te condene y quien te juzgue. No será el pastor Rafi que te predicó, será la palabra que se te predicó. Ella te va a juzgar en el día del juicio. Y por menospreciar la palabra vienen consecuencias. Cristianos que a veces decimos nosotros, pero ¿cómo es posible? Con violencia. ¿Cómo es posible? Infieles, adúlteros, fornicarios, gente que oye la palabra, gente que tiene una Biblia. ¿Cómo es posible? Pero el problema no está en oír, el problema está en apreciar la palabra. Porque muchos la oyen, pero ¿cuántos la aprecian? Entonces, la diferencia va a ser entre el justo y el malo. No es en que oye la palabra, es en que aprecia la palabra. La instrucción marca la diferencia. La corrección conviene. Si estamos mal, si estamos desviados, que Dios nos hable para enderezarnos. Gloria a Dios. Pero si estamos débiles, que nos fortalezca. Si estamos caídos, que nos levante. Pero tú sabes lo fuerte que es para Dios enviar una palabra a sus hijos y que sus hijos digan, Eso es el peligro que estamos expuestos en este tiempo. Una pastora amiga en New Jersey, ella tiene un programa de televisión y de radio. Y ella sale con nosotros en el canal también. Se llama Voz que clama en el desierto. Y yo le dije, pastora, ¿y por qué usted le puso ese nombre de Voz que clama en el desierto? ¿Y sabe lo que ella me dijo? Porque nadie quiere oír. ¿Cómo que nadie quiere oír? Rafi, ¿usted no ha notado, me dice ella, que tú hablas y la gente es como si no oyera? Sordos, entumecidos en su agenda. Fui a la iglesia, cumplí con el horario, me voy, Dios, ya tú sabes. Eso tiene un valor muy pobre en comparación al segundo, que es venir y decir, yo fui, escuché la palabra, la abracé, la tomé y la quiero vivir ahora. ¿Entiende la diferencia? No basta con decir yo fui a la iglesia. Es más que decir fui a la iglesia. Es más que decir fui, cumplí. Es decir fui, oí la palabra, me aprovechó la palabra, ahora voy a vivir esa palabra. Yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo quiero ser de ese árbol que su hoja no cae y que da su fruto en su tiempo y que todo lo que hace prosperará.
Yo no sé si usted quiere ser, pero yo quiero ser un árbol plantado. Yo quiero tener un matrimonio plantado. Por cierto, vamos para 25 años. Y lo que falta. La gente me felicita a mí y a la iglesia le dice fortaleza, fortaleza. Yo no entiendo por qué. Todavía no lo entiendo. A mí me felicitan, pastor, felicidades. Y a la iglesia, que el Señor te fortalezca. Oiga, yo quiero ser un ministerio plantado también. Quiero tener un ministerio plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que el ministerio emprenda prospere. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para tener una juventud próspera, para tener un matrimonio próspero, para tener una vida próspera? ¿Cuál es el secreto? No es secreto, es público. El secreto público es la aplicación de la palabra. Matrimonio que se ancló en la palabra, hijos que se anclaron en la palabra, negocio que se ancló en la palabra, ministerio que se ancló en la palabra, no caerá jamás. Creyente que se amarró, se hizo uno con la palabra, no caerá jamás. Se cumplirá el Salmo 91 sobre ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque ¿sabes qué? Porque ciertamente pusiste a Jehová, que es tu esperanza, por tu habitación. Pusiste a Jehová por tu cabecera. Jehová fue tu sombra, Jehová fue tu sol, Él fue tu todo. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. ¿Sabe por qué? Porque pusiste a Jehová. Y el que pone a Jehová es igual que el que pone su palabra. Oh, gloria a Dios. Alguien está acá en esta mañana. Al salir de este culto, puedes decidir si llamarte justo o llamarte malo. Puedes tomar la decisión. Yo creo que malo y perverso sería tener la oportunidad de ser justo y no serlo. Tener la oportunidad de decir: Dios me habló para que yo sea llamado justo, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Pero también porque recibí la palabra y la voy a valorar. En el nombre de Jesús voy a tomar la Biblia, voy a tomar el consejo y lo voy a vivir. Porque Dios quiere enseñarme. Dios quiere enseñarme cómo tratar a una mujer, cómo ser un esposo, cómo ser un padre, cómo ser un amigo, cómo ser un empresario. Dios quiere enseñarme. Dios quiere guiarme. Dios no quiere que mi vida sea llamada fracaso, o que mi vida sea cuestionada porque yo no tuve consejo. Dios quiere que yo tenga el consejo. Y ya yo lo tengo. ¿Dónde está? En la palabra. Por eso que si usted fracasa, es porque usted no hizo caso a la palabra. ¿No le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Han oído el canto de los niños? ¿Canto de los niños? ¿No lo ha oído? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y se lo comió. ¿Lo ha oído? Oiga, me quedó bien el cántico. Lo que pasa es que yo cuando un niño cantaba. ¿Por qué vino un pez muy grande y se comió a Jonás? No le hizo caso a la palabra de Dios. Pero Dios tenía propósito aún en ese pez. Oye, si tú no le haces caso a Dios por amor, prepárate para ver a Dios por dolor entonces. Nadie dijo amén. Si Dios en amor te está diciendo: hijo mío, aquí está el consejo, agárralo, abrázalo, vívelo y te irá bien. El muchacho no oye el consejo, es como el caballo, que hay que meterle un freno en la boca y sujetarlo. Y después de los tablazos es que empieza a aprender. ¿Sí o no? Los papás somos a veces como papagayos que hablamos y hablamos, y los hijos nos miran y nos cortan los ojos y nos hacen chuipiti. ¿Cuándo sabes lo que es un chuipiti? Tienes harto, tanto que habla, la misma vaina, la misma cosa. Tienes cansado, este viejo el diablo. A veces maldicen a los padres. Y los muchachos no saben lo que están haciendo. Hay un versículo en la Biblia que a mí me mete terror. Óiganlo.
Proverbio 20:20. Dice: el hijo que maldijere a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. Ay, papá. Ay. El hijo que se levantare contra su papá o su mamá, se le apagará su lámpara. Entonces tú entiendes por qué hay muchachos que no salen de una desgracia, que no se levantan, que no prosperan en nada, que todo le va mal, porque tienen un principio de desobediencia clavada, y Dios no puede bendecir en desobediencia. ¿Aló? Entonces hay que sanar verdades temprano. ¿Por amor o por dolor, iglesia? ¿Por amor o por dolor? Repito, ¿por amor o por dolor? Ay, pastor, por amor. Por amor a su palabra. Por amor al Dios de la palabra. Yo no voy a violentar la palabra. Yo quiero la palabra. Y sabe que queriendo la palabra, Dios mismo se revela de tal manera cuando amamos la palabra. Juan 14:21, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y no le manifestaremos a Él. ¿Quieres ser árbol plantado? ¿O quieres ser un tamo que arrebata el viento? ¿Cuál es la clave? Oye, valora la palabra. La enseñanza está sobre ti, iglesia. Tu fracaso literalmente no depende del Dios de tu salvación, va a depender de tu obediencia. Él le dijo a Israel: delante de ti está la vida y la muerte, Israel. Está la bendición y la maldición, tú la escoges. Se sirve la mesa a la iglesia, todos oyen la misma palabra, pero hay 5, 10, 15 que dicen: yo voy a tomar esa palabra y la voy a vivir. Entonces tú ves en el tiempo como esa persona empieza a subir, a subir, a subir, a crecer, a crecer, a crecer, a madurar, Dios a bendecir. Y la gente cuestiona y dice: fulano está muy bendecido, le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien. Y tú preguntas: ¿qué es lo que ha hecho? Lo que él ha hecho es simple y llanamente escuchar la palabra, guardar la palabra y ponerla por obra. Y ahí está la clave. La clave es pública. Diga conmigo: escuchar la palabra, guardar la palabra, ponerla por obra. En su tiempo tú vas a ver la diferencia. Cuando la gente compare, dirá: óyeme, pero qué bien, cómo le ha ido, cómo Dios lo ha bendecido, cómo tú miras una pareja joven que se ha consolidado como pareja, como padres, como profesionales, como empresarios, y la gente le quiere atribuir eso a la buena suerte o a la gerencia. No, la herencia nuestra es Jehová. Jehová es mi porción y mi copa. Y cuando eso viene del cielo y se aplica, los principios bien aplicados funcionan. Funcionan. ¿Usted quiere que le vaya bien en su matrimonio? Llévese del consejo de la palabra. ¿Quiere ser un padre que los hijos mismos se estimulen? Llévese de la palabra. ¿Quiere ser un joven diferente? Llévese de la palabra de Dios. ¿Quiere ser un empresario próspero? Llévese de la palabra de Dios y no va a fracasar. ¿Quiere ser un ministro próspero? Cuando yo hablo de prosperidad, yo no estoy hablando de dinero. Yo estoy hablando de que tenga el respaldo y la benevolencia de Jehová, que tenga la contentura de Dios. Llévate de la palabra. Eso te hará diferente. Te hará diferente. En el nombre de Jesús. ¿Alguien está listo para decir: yo quiero ser como árbol plantado? Yo quiero ser un árbol plantado. Si usted es casado, tómele la esposa a la mano. Si es joven, levántese. Si es adulto mayor, levántese y dígale al Señor: yo quiero ser un árbol plantado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hágase uno conmigo y dígale a Dios: yo quiero ser un árbol plantado, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos agarraron la clave? ¿Cuál es la clave para que eso pase? Abrazar la palabra. Ay, abrazar la palabra, pastor. Desde que empecé a abrazar la palabra, desde que empecé a obedecer la palabra, empecé a ver mi vida cambiar. Iba a la iglesia y era un cabezón más. Oía y no hacía caso. Pero un día la palabra me dio de frente y me dijo: o me escuchas o me escuchas. Y ese día determiné ponerme de frente a la palabra. Amados, el que anda de frente en la palabra no tropieza, no caerá.
te irá bien en el nombre de Jesús. Amén, mis amados. Inclina tu rostro ahí. Padre, muchas gracias. Enviamos tu palabra. Tu palabra no volverá a ti vacía. El norte de ella es enseñarnos. Tú nos mostrarás el camino. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos todos expuestos a ti. Los varones, las mujeres, los niños, los jóvenes, todos expuestos. Los adultos mayores expuestos a ti. Rogándote solamente una cosa, Señor. Que tu palabra tenga cabida en nosotros. Que tu palabra sea recibida en nosotros. Y que tu palabra sea puesta por obra en nosotros, Señor, porque ciertamente se cumplirá ese salmo en nosotros. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Daremos fruto en su tiempo. Nuestra hoja no caerá, Señor, y todo lo que hagamos prosperará, porque tu palabra está en nosotros. Ruego en el nombre de Jesús que nos des oídos para oír y corazón para entender y disposición para obedecer. Que no seamos renuentes a tu voz, que no seamos renuentes a tu palabra. Los que estamos aquí, los que estamos en radio, los que están en televisión, en Facebook también. Padre, pon corazón dispuesto. Levanta hoy hombres y mujeres que puedan decir en su corazón: yo seré un árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo daré mi fruto en mi tiempo, mi hoja no va a caer, y todo lo que mis manos toquen será prosperado. La clave Dios me la reveló. La clave es amar y guardar su palabra, y en esa verdad yo me anclo. Mi vida se ancla en la palabra, mi matrimonio se ancla en la palabra, mis hijos se anclan en la palabra, mis finanzas se anclan en la palabra, mi ministerio se ancla en la palabra de Dios. Por eso, Dios, a ti nos encomendamos una vez más. Dirige nuestras vidas y haznos, Señor, un pueblo que pueda marcar diferencia en este mundo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero estar en tu presencia y allí habitar y nunca apartarme de ti. Toma lo que soy, vivo para ti. Ahora no soy yo, vives tú en mí. Por completo